Nunca imaginé que un día me encontraría en una situación tan complicada. Era una tarde tranquila y soleada cuando llegué a casa después de un largo día de trabajo. La rutina diaria me había llevado a un estado de confort donde todo parecía estar en su lugar. Mi hija mayor, Ana, estaba en su último año de secundaria, y mi marido, Javier, siempre había sido mi apoyo incondicional. Al entrar, noté que la casa estaba en silencio, lo cual era inusual. Normalmente, Ana estaría viendo televisión o haciendo sus tareas. Me dirigí a la cocina, donde encontré una nota en la mesa. «Mamá, salí a dar una vuelta. Te quiero». Una sensación extraña se apoderó de mí. Algo en mi interior me decía que debía mirar en mi habitación. Al asomarme, vi a Ana y a Javier sentados en la cama, hablando en voz baja. Sus rostros reflejaban seriedad y una inquietud que comenzaba a crecer en mi pecho. «¿Puedo interrumpir?», pregunté con un tono que intentaba ser ligero, pero mi corazón latía con fuerza. La mirada de Javier se tornó nerviosa y Ana se quedó en silencio. En ese momento supe que algo no estaba bien. Cuando finalmente se atrevieron a hablar, las palabras que salieron de sus bocas fueron como un balde de agua fría. Me contaron que habían compartido algo más que una simple conversación. Mi mundo se desmoronó en un instante. La traición y la confusión me invadieron. «¿Cómo pudo suceder esto?», pensé. La rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho y sentí que el aire se me escapaba. Me senté en el borde de la cama, tratando de procesar lo que había escuchado. La habitación, que siempre había sido un refugio, se sentía como una prisión. Miré a Ana, con sus ojos llenos de lágrimas, y a Javier, que parecía un niño atrapado en su propia culpa. «¿Por qué, Javier? ¿Por qué lo hiciste?», pregunté, mi voz temblando de emoción. Él intentó explicarse, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. No podía concentrarme ir en el trabajo, y cada rincón de la casa me recordaba esa conversación devastadora. La traición no solo había afectado mi relación con Javier, sino que también había desgastado el vínculo que tenía con Ana. Me sentía sola y perdida, como si estuviera navegando en aguas turbulentas sin un rumbo claro. Cada mañana me despertaba con una sensación de pesadez en el corazón. La luz del sol entraba por la ventana, pero no podía disfrutar de su calidez. En lugar de eso, me sentía atrapada en un ciclo de tristeza y confusión. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Dónde habíamos fallado como familia?, me preguntaba. Ana evitaba mis miradas y Javier parecía estar en un estado constante de arrepentimiento. La tensión en la casa era palpable. Las cenas eran silenciosas y las conversaciones se limitaban a lo estrictamente necesario. La alegría que una vez llenó nuestro hogar se había desvanecido. Decidí que necesitábamos hablar. No podía permitir que esta traición destruyera mi familia sin luchar por ella. Llamé a Javier y a Ana para una reunión familiar. El ambiente era tenso y el miedo a lo que podría suceder nos envolvía. «Necesitamos ser honestos», comencé. «Siento que cada palabra es un desafío. No puedo seguir así. Estoy herida y necesito entender por qué pasó esto». Ana rompió en llanto y Javier se quedó en silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Poco a poco empezamos a abrirnos. Ana compartió sus sentimientos de confusión y soledad, y Javier admitió que había cometido un error terrible. «No sé cómo ocurrió», dijo Javier con la voz quebrada. «Me dejé llevar por la situación y no pensé en las consecuencias. La comunicación fue difícil, pero fue un primer paso hacia la sanación. A medida que hablábamos, comprendí que ambos estaban lidiando con sus propias luchas internas. Ana se sentía perdida en su transición a la adultez y Javier estaba enfrentando sus inseguridades. Aunque esto no justificaba lo sucedido, entendí que había más en juego de lo que inicialmente había pensado.
Los días pasaron y la tensión seguía presente, pero empezamos a trabajar en nuestra relación. Decidimos buscar ayuda profesional. La terapia familiar se convirtió en nuestro refugio, un lugar donde podíamos expresar nuestras emociones en un entorno seguro. Al principio era incómodo. Cada sesión era un recordatorio de la traición, pero también una oportunidad para sanar. El terapeuta nos guió a través de ejercicios de comunicación. Aprendimos a escuchar y a hablar sin juzgar. Cada sesión se sentía como un pequeño triunfo. Aunque a veces volvíamos a caer en viejos patrones, la herida seguía abierta, pero comenzamos a encontrar formas de lidiar con ella. Un día, en una sesión particularmente intensa, el terapeuta nos pidió que escribiéramos cartas a nuestro yo del pasado. Ana escribió sobre su infancia y sobre los momentos felices que habíamos compartido. Javier, sobre sus miedos y la presión que sentía como padre y esposo. Y yo, sobre mis sueños, mis expectativas y cómo me sentía traicionada. Cuando compartimos nuestras cartas, el ambiente cambió. Las lágrimas fluyeron y por primera vez sentimos una conexión genuina. Nos dimos cuenta de que, a pesar de la traición, todavía había amor entre nosotros. Era un amor herido, pero aún presente. Con el tiempo la herida comenzó a cicatrizar. Aunque la confianza no se recuperó de la noche a la mañana, empezamos a reconstruir nuestras relaciones. Las cenas familiares, que antes estaban llenas de risas, ahora estaban marcadas por momentos de reflexión y honestidad. Aprendimos a hablar sobre nuestras emociones, a expresar nuestros miedos y a apoyarnos mutuamente. Un día, mientras estábamos sentados en la mesa, Ana compartió un recuerdo de cuando era pequeña. «Recuerdo cuando hacíamos esas noches de juegos», dijo sonriendo. «Fue un momento hermoso que me hizo dar cuenta de que, a pesar de la traición, todavía había amor en nuestra familia. Esa noche reímos juntos y, por un instante, sentí que todo podría estar bien. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo días en los que la tristeza, como un viejo amigo, me acompañaba. A veces, me encontraba mirando fotografías de momentos felices, recordando cómo se sentía nuestra familia antes de la traición. Era un recordatorio constante de lo que habíamos perdido, pero también de lo que podíamos recuperar. La terapia continuó y cada semana traía nuevos desafíos. A veces Javier y yo discutíamos sobre el pasado y Ana se sentía atrapada entre nosotros. «No quiero ser el motivo de su dolor», decía, con lágrimas en los ojos. En esos momentos, me di cuenta de que necesitábamos encontrar un equilibrio. La sanación no solo dependía de nosotros como pareja, sino también de cómo apoyábamos a nuestra hija. Una tarde decidí llevar a Ana a un café. Quería hablar con ella, lejos de la atención de la casa. «Ana, sé que esto ha sido difícil para ti», comencé, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la reconciliación. «Quiero que sepas que estoy aquí para ti, sin importar lo que haya pasado entre tu padre y yo. Siempre serás mi prioridad». Ella me miró y, por un momento, vi un destello de esperanza en sus ojos. «Gracias, mamá. A veces me siento tan perdida», admitió. Hicimos un pacto de comunicación abierta. Poco a poco, la vida comenzó a volver a una especie de normalidad. Las risas regresaron a nuestra casa, aunque a veces eran un poco más frágiles que antes. Las noches de juegos volvieron, y aunque la sombra de la traición seguía presente, comenzamos a crear nuevos recuerdos. Un día, mientras jugábamos, Ana me miró y dijo: «Mamá, creo que estamos sanando». Su comentario me llenó de gratitud. Habíamos recorrido un largo camino, y aunque aún quedaba mucho por hacer, estábamos avanzando juntos. La vida tiene maneras extrañas de ponernos a prueba, y aunque esta experiencia me ha marcado, también me ha enseñado sobre la resiliencia y la importancia de la comunicación. A medida que miro hacia el futuro, sé que habrá desafíos, pero también sé que tenemos las herramientas para enfrentarlos.
Hoy, aunque la herida sigue ahí, hemos comenzado a reconstruir nuestra relación. No será fácil, pero estoy decidida a seguir adelante. La traición nos unió de una manera inesperada, y aunque el camino hacia la sanación fue largo, estoy agradecida por la oportunidad de reconstruir nuestra familia. Con el tiempo, la confianza se fue restableciendo poco a poco. Javier y yo comenzamos a tener citas nuevamente, y aunque al principio era incómodo, poco a poco fuimos recordando por qué nos enamoramos en primer lugar. Las pequeñas cosas, como cocinar juntos o ver una película, se convirtieron en momentos preciados. Por su parte, Ana empezó a abrirse más sobre su vida. Compartía sus sueños y temores, y nos involucramos en sus actividades escolares. La conexión entre nosotros se fortalecía, a pesar de que la herida de la traición nunca desaparecería por completo. Aprendimos a vivir con ella. Finalmente un día, mientras estábamos sentados en el jardín, me di cuenta de que, a pesar de todo lo que habíamos pasado, aún teníamos una familia. Una familia que había enfrentado una tormenta, pero que había salido más fuerte. La vida continuaba y estábamos listos para enfrentar lo que viniera, juntos. A medida que continuábamos nuestro viaje de sanación, empezamos a planificar un viaje familiar. La idea era alejarnos de la rutina diaria y crear nuevos recuerdos juntos. Después de muchas discusiones y consideraciones, decidimos ir a la playa. La brisa del mar y el sonido de las olas siempre habían tenido un efecto calmante en nosotros. El día del viaje, la emoción era palpable. Ana, con su energía juvenil, estaba llena de entusiasmo. Javier y yo, aunque un poco nerviosos, también sentíamos que este era un paso importante para nosotros como familia. Cuando llegamos a la playa, el sol brillaba intensamente y el aroma del mar nos envolvió. Era como si el mundo exterior nos diera una nueva oportunidad. Durante los primeros días, nos dedicamos a disfrutar de la playa. Construimos castillos de arena, nadamos en el mar y compartimos risas. Poco a poco las tensiones comenzaron a disiparse. Las conversaciones se volvieron más ligeras y las risas empezaron a llenar el aire. Sin embargo, en las noches, cuando nos sentábamos alrededor de la fogata, las conversaciones profundas surgían de nuevo. Una noche, mientras mirábamos las estrellas, Ana compartió algo que había estado pensando. «Mamá, creo que este viaje nos ha ayudado a sanar un poco», dijo con voz suave. Javier asintió y por un momento sentí que la esperanza iluminaba el camino hacia adelante. «Sí, lo creo», respondí. «Estamos creando nuevos recuerdos, y eso es importante». Sin embargo, no todo fue perfecto. Hubo momentos en los que la sombra del pasado regresaba, especialmente cuando las conversaciones se tornaban más serias. Un día, mientras caminábamos por la playa, Javier y yo tuvimos una discusión sobre las decisiones que habíamos tomado. La tensión aumentó y Ana se sintió atrapada entre nosotros. De nuevo fue en ese momento que decidí que necesitábamos un enfoque diferente. Me detuve y miré a Ana. «¿Qué piensas tú sobre esto?», le pregunté. Su mirada sorprendida me hizo darme cuenta de que, a veces, olvidamos que ella también tenía una voz. «Creo que deberíamos hablar sobre cómo nos sentimos sin gritar», sugirió, con una sabiduría que me sorprendió y me llenó de orgullo. Esa conversación se convirtió en un punto de inflexión. Empezamos a practicar la escucha activa, donde cada uno de nosotros tenía la oportunidad de hablar sin interrupciones. Era un ejercicio difícil, pero liberador. Aprendimos a escuchar los sentimientos del otro, y poco a poco la comunicación se volvió más efectiva. Al regresar a casa, la vida continuó, pero el viaje había dejado una huella positiva en nosotros. Comenzamos a implementar rituales familiares, como las noches de juegos y las cenas temáticas. Cada semana elegíamos un país y cocinábamos platos típicos, lo que nos permitía explorar diferentes culturas y disfrutar de la compañía del otro.
Un día, mientras cocinábamos una cena italiana, Ana nos sorprendió con su habilidad para hacer pasta desde cero. «Siempre quise aprender», dijo sonriendo. Esa noche, mientras disfrutábamos de nuestra creación, me di cuenta de que, aunque la traición había dejado cicatrices, también había abierto la puerta a una nueva forma de conexión. Con el tiempo, la confianza se fue restableciendo poco a poco. Javier y yo comenzamos a tener citas nuevamente, y, aunque al principio era incómodo, poco a poco fuimos recordando por qué nos enamoramos en primer lugar. Las pequeñas cosas, como cocinar juntos o ver una película, se convirtieron en momentos preciados. La vida sigue, y aunque hemos enfrentado desafíos, hemos aprendido a salir adelante juntos. La traición nos enseñó sobre la importancia de la comunicación, la empatía y el perdón. A medida que miro hacia el futuro, sé que habrá más pruebas, pero también sé que estamos equipados para enfrentarlas. Hoy, mientras contemplo a mi familia, veo no solo las cicatrices del pasado, sino también la belleza de lo que hemos construido juntos. La vida es un viaje, y aunque ha habido desvíos difíciles, cada paso nos ha llevado a donde estamos ahora, unidos, fuertes y listos para enfrentar lo que venga. Con el paso del tiempo, la relación entre Javier y yo se volvió más sólida. Aprendimos a apreciar los momentos simples, como sentarnos juntos en el sofá después de un largo día, disfrutando del silencio compartido. Las conversaciones se volvieron más profundas y significativas, y comenzamos a hablar sobre nuestros sueños y aspiraciones. Era como si estuviéramos redescubriéndonos el uno al otro, y eso nos llenaba de esperanza. Por su parte, Ana también estaba creciendo. Su último año de secundaria estuvo lleno de cambios y decisiones importantes. Un día, mientras revisábamos su solicitud para la universidad, noté la emoción en sus ojos. «Mamá, quiero estudiar psicología», dijo con determinación. Esa decisión me llenó de orgullo. No solo estaba eligiendo una carrera, sino que también estaba tomando un camino que podría ayudar a otros a sanar, tal como nosotros habíamos hecho. El día de su graduación fue uno de los momentos más emotivos de nuestras vidas. Mientras la veía recibir su diploma, sentí una mezcla de alegría y nostalgia. Había crecido tanto en los últimos años, y aunque habíamos enfrentado dificultades, estaba clara la fuerza que habíamos encontrado como familia. En ese instante comprendí que cada desafío había sido una oportunidad para crecer y aprender. Después de la graduación, decidimos celebrar con un viaje a un lugar que siempre había estado en nuestra lista de deseos: un parque nacional. La naturaleza nos ofreció un espacio perfecto para relajarnos y reconectar. Caminamos por senderos rodeados de árboles majestuosos, y cada paso parecía llevarnos más lejos de las sombras del pasado. Las risas y las historias compartidas llenaban el aire, y la sensación de unidad era palpable. Al regresar a casa, sentí que habíamos cerrado un capítulo y abierto otro. La traición había sido un punto de inflexión, pero también el catalizador de un cambio profundo en nuestra familia. Ahora mirábamos hacia el futuro con esperanza y determinación, listos para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. La confianza se había restaurado y el amor que compartíamos se sentía más fuerte que nunca.